Hoy es 15 de agosto de 2024 y vamos a iniciar una edición más del curso de políticas de uso de suelo y vivienda que ofrecemos en el CUSEA. Espero que sea de su agrado. Les recuerdo que para la sesión de hoy la lectura obligatoria es la introducción del libro Extraterrenal, la cual pueden ustedes consultar en la página que estamos usando como plataforma para colocar los materiales del curso. Está ahí el capítulo introductorio en la parte superior derecha. Pueden hacer clic en el enlace y consultarlo. Hola, les doy la bienvenida al curso de políticas de uso de suelo y vivienda. En esta edición de agosto a diciembre de 2024. Soy Basilio Verduzco Chávez, profesor del Departamento de Estudios Regionales INACER en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, y este es el curso que vamos a impartir. Lo primero que quiero hacer es una breve introducción para señalar cuáles son los tópicos generales a tratar a lo largo del curso. En esta introducción voy a hablarles de lo que podríamos denominar un viaje al mundo de las políticas de uso de suelo y vivienda, que es en realidad una invitación que estamos haciendo a lo largo del curso. En punto número 2 tengo por qué las políticas públicas son importantes para ti, tu familia y tus vecinos, tu barrio, tu ciudad, para el país y para el mundo. En tercer lugar, les quiero hablar sobre esta cuestión que considero muy importante en el caso de México. Cómo en un país federalista del estilo de México, ¿quién hace políticas de uso de suelo y vivienda? ¿Será que lo hace el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? Una cuarta interrogante que tenemos es, ¿cómo en un gobierno republicano como el mexicano, quiénes hacen políticas de uso de suelo y vivienda? ¿Los tres poderes? ¿Solo el poder ejecutivo? ¿Solo el poder legislativo? Etcétera. Y finalmente quiero hablarles de qué pasa si como ciudadanos nos olvidamos de que existen las políticas de uso de suelo y vivienda y nos dedicamos simplemente a llevar lo mejor posible nuestra vida. Estos son los 5 puntos que voy a tratar en esta primera sesión, que es la introducción general del curso. Bienvenidos. El primer tema, que es en realidad la mayor parte de esta presentación, la he denominado un viaje al mundo de las políticas de uso de suelo y vivienda. Algunos conceptos clave que necesitamos clarificar antes de arrancar nuestro viaje a este mundo que, según el libro, conocemos como extraterrenal. En este primer apartado, denominado un viaje al mundo de las políticas de uso de suelo y vivienda, hay 4 temas que quiero tratar con ustedes. El primero es el referente a los comportamientos humanos en el territorio y cómo estos tienen que ver con la manera como accedemos al suelo y la vivienda. El segundo tiene que ver con dónde estamos parados en el tema de políticas de uso de suelo y vivienda como ciudadanos, pero también como país. El tercero tiene que ver con la construcción discursiva sobre el concepto de vivir bien y la idea de vivienda digna que tenemos todos. Y finalmente, el cuarto punto, plantear una pregunta muy básica que es, ¿qué son las políticas públicas de uso de suelo y vivienda? En lo que tiene que ver con el comportamiento humano en el territorio y en la vivienda, quisiera comentar con ustedes que todos en algún momento a lo largo de nuestra vida, todos tenemos 3 tipos de comportamientos o 3 tipos de decisiones que tenemos que tomar. Estos comportamientos tienen que ver con cómo accedemos a suelo y vivienda, sobre todo a vivienda. La agregación de estas decisiones va a definir nuestra relación con el planeta, con el paisaje que habitamos y la manera como usamos las viviendas, y por lo tanto va a definir la manera como nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestro entorno, pero también con la humanidad en su conjunto. Estas 3 decisiones clave que definen el comportamiento de los usuarios de una vivienda y que luego se van a convertir en los objetos de la política pública son la selección de una localización, tanto para la tierra como para la vivienda que habitamos. La selección de una localización es importante porque la consideramos nuestro dominio y en ella adecuamos la tierra o la vivienda a nuestras necesidades. La localización define
cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos, qué actividades realizamos, ya sea en el campo o en la ciudad. La segunda decisión, el segundo comportamiento, tiene que ver con el tamaño o con el tipo de vivienda que escogemos para habitar, o con el tipo y el tamaño de terreno que utilizamos en nuestras actividades cotidianas. Este tipo o tamaño va a estar definido desde luego por una serie de restricciones y de oportunidades, pero indudablemente, independientemente de cuál es nuestra circunstancia, tenemos un comportamiento al respecto. El tercer punto es la selección de materiales o los equipamientos que tenemos en nuestra vivienda o en nuestros terrenos y que consideramos son apropiados para nuestras necesidades y actividades cotidianas y que nos ayudan a tener una mejor vida tanto en el presente como en el futuro. Entonces estas tres decisiones o tres acciones o tres comportamientos van a definir un repertorio de acciones que van a y comportamientos que van a tratar de ser intervenidos por las políticas públicas. Algunas de estas intervenciones van a estar de alguna manera teledirigidas a pequeños grupos y otras van a estar dirigidas a la población en general. Más adelante vamos a ver esta disyuntiva sobre la definición de poblaciones objetivo para las políticas de suelo y de vivienda. Algunas consideraciones generales para entender dónde estamos parados en el tema de políticas de uso de suelo y vivienda son necesarias antes de arrancar el curso. Independientemente de cómo llegamos a este curso, como alumnos de alguna carrera de licenciatura, como personas simplemente interesadas en saber más sobre políticas de uso de suelo y vivienda, o en el mejor de los casos, como tomadores de decisiones en alguna instancia pública que cae en cuenta que se necesita saber más de este tema y que por lo tanto se puede tomar un curso de manera autodidacta en este sentido. Estas consideraciones abarcan estos puntos que yo considero son clave. En primer lugar, tenemos que pensar que todo el desarrollo histórico de la humanidad consiste en una constante experimentación sobre las maneras de resolver el problema de cómo acceder a suelo y vivienda. En segundo lugar, sabemos que el desarrollo mundial es también una especie de gran proceso de diferenciación social y de conformación de estados-nación, que son para todos nosotros los grandes conglomerados sociales en donde se trata de resolver el problema de acceder a suelo y vivienda. En tercer lugar, sabemos que las sociedades desarrollan construcciones discursivas que van definiendo el significado de vivir bien. Las grandes construcciones de discurso provienen en primera instancia de la religión, en segundo de la cultura popular, luego de la política, de la ciencia y la tecnología y más recientemente, o quizá no tan recientemente, porque esto es algo que ha estado por muchos años, lo que podemos conocer ahora como la mercadotecnia inmobiliaria. Todas estas fuentes son grandes creadores de saberes y de instrumentos con los cuales vamos definiendo lo que vamos a entender como vivienda digna, derecho a la vivienda, vivir bien, ciudad habitable, barrio de calidad, el privilegio de vivir sobre las condiciones que ofrece la ciudad, etcétera. Es importante considerar que las colectividades construyen identidades, que construyen maneras socioculturales de coexistir en torno a formas específicas de resolver las necesidades de vivienda, ya sea que se van por soluciones más de carácter público, soluciones más de carácter privado, sean soluciones que construyen objetivos de igualdad o que contribuyen a la desigualdad, soluciones que abonan a la resiliencia social o del barrio o al contrario, contribuyen a su vulnerabilidad, soluciones de suelo y vivienda que de alguna manera favorecen el desperdicio de recursos, la destrucción de condiciones naturales, etcétera, o soluciones que contribuyen a la sustentabilidad. Asimismo, podemos pensar en soluciones de vivienda pensadas para poblaciones que permanecen en el espacio mucho tiempo o soluciones para
facilitar la movilidad. Son todas estas dimensiones importantes a considerar cuando pensamos en el diseño de políticas de uso de suelo y vivienda, porque sobre todo este tipo de soluciones van a, digamos, tener lugar los comportamientos. Los comportamientos van a contribuir a consolidar mayor igualdad, mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad, etcétera. Y entonces la política pública indudablemente va a tener que procurar objetivos para intervenir en este tipo de comportamientos con el propósito de alcanzar objetivos sociales compartidos. Si nos detenemos un poco en cada una de estas construcciones discursivas sobre vivir bien y sobre vivienda digna, vamos a ver que cada una de ellas tiene cierto poder discursivo que ha contribuido y sigue contribuyendo a construir argumentos que nos ayudan a entender eh, por qué las personas toman las decisiones que toman, por qué tienen los comportamientos que toman y por qué resultan los paisajes urbanos e inmobiliarios que observamos transformándose en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en el campo. Sí, entonces este poder discursivo nosotros queremos ver cómo se refleja en este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión, en paisajes bíblicos, en canciones de tipo religioso, en historias sobre la vida del Dios, etcétera, y nuestra relación con ciertas divinidades, nosotros sabemos que se han construido argumentos como que la tierra y sus recursos fueron creados para estar al servicio de la humanidad. Algunas religiones lo hacen más evidente y otras menos evidente. Algunas alimentan, digamos, un proceso más extractivo y otro de mayor protección, pero en todas se comparte este principio de que la tierra y sus recursos fueron creados para estar al servicio de la humanidad. Un segundo argumento importante es que hay una relación entre nuestra manera de habitar en la tierra y nuestra vida en el más allá. Habitamos aquí, tomamos decisiones aquí pensando en que podemos vivir en el más allá de nuestra vida. Por otro lado, está también esta idea de que el dominio de la tierra y el hogar son indicadores del poder de juicio personal ejercido para agradar a Dios. Entonces, tomamos decisiones que favorecen la posible percepción que Dios puede tener de nosotros y esas decisiones tienen que ver también con la manera como usamos la tierra y cómo usamos el suelo y cómo usamos nuestra vivienda. También hay una argumentación en el sentido de que las posesiones terrenales de alguna manera reflejan que existe una mejor relación con Dios. Este es de hecho uno de los principios importantes que existen en la religión y una de las justificaciones que los más poderosos tienen para o han tenido históricamente para poseer más, para tener más territorio. Entonces, qué mejor justificación que alegar que pues tiene que ver con la buena relación que tengo con Dios. Finalmente tenemos esta idea de que vivir bien en la tierra y tener una buena casa refleja un comportamiento con un significado relativamente sagrado. Entonces, desde la religión, el poder discursivo de la religión es tratar de establecer un vínculo de unión entre la manera como habitamos la tierra, la manera como habitamos la casa y lo que será de nosotros más allá de nuestra existencia terrenal, vamos a ponerlo así. En lo que tiene que ver con el poder discursivo de la cultura popular, pues ahí estamos ante una recuperación más popular incluso de principios religiosos, pero también sobre la reproducción cotidiana de discursos, interpretaciones sobre las relaciones sociales, el posicionamiento social de cada quien en su entorno en el que vive, etcétera, actos que tienen que ver con nuestra propia trayectoria personal o la de nuestra familia, el origen del que venimos, la trayectoria habitacional que hemos seguido, etcétera, ¿no? El poder discursivo de la cultura popular tiene también objetivos importantes, algunos de los que podemos identificar fácilmente en canciones, en música popular, en películas, en series de televisión y más recientemente en redes sociales están estos que tenemos señalados acá. Uno, que la vida cotidiana en la tierra y el hogar es una lucha permanente entre opuestos. Este tema de los opuestos, lo bueno, lo malo,
lo positivo, lo negativo, lo poderoso, lo débil, es muy recurrente en las canciones populares. Otro argumento es que poseer más suelo y vivienda es un indicador de éxito personal. Esto es un tema importante también que podemos verlo en novelas, en telenovelas, en series, etcétera, en donde los protagonistas viven en una especie de lucha permanente de demostrar lo que se tiene, ¿no? De lo que se ha acumulado, lo que con esfuerzo se ha logrado, etcétera. Y de repente las causalidades para tener o no tener no son tan bien explicadas, pero el tema de tener o no tener es muy exhibido en productos de cultura popular. Luego, por otro lado, tenemos este tema de las carencias existenciales como una molestia cotidiana, pero que pueden sobrellevarse con cierto ingenio. Aquí sí, la cultura popular y recientemente toda la explosión que ha tenido la comunicación popular en series y en redes sociales, podemos ver que este tema de carencias y molestias y sobrevivencia van de alguna manera muy vinculados en las construcciones discursivas de los guiones de películas, de canciones o en los textos que proliferan en las redes sociales, ¿no? Otro punto importante es que hay una relación entre trabajo, éxito, posesión de más suelo y de mejor vivienda. Algunas canciones son ejemplares en este sentido, ¿no? Donde voy a tener más y si puedo hacerla en esta ciudad, puedo hacerla en cualquier lugar y cosas por el estilo, ¿no? También está el tema de que ya más recientemente, a medida que tomamos conciencia del deterioro ambiental, de los problemas de convivencia a nivel global o a nivel comunitario, sí hay literatura y productos culturales populares que se plantean que tal vez se nos ha pasado la mano en nuestro comportamiento en el consumo de suelo y de vivienda. Y finalmente hay mucho de ideología política en la manera como interpretamos nuestra relación con el suelo y la vivienda, ¿no? La música popular, las series, las novelas escritas, aunque ya prácticamente poca gente quiere leer libros, pero en todo ese tipo de fuentes de cultura popular, estos temas están siempre presentes ahí. Y lo interesante para nosotros desde el punto de vista de políticas de uso de suelo y vivienda es que la persistencia de estos argumentos se reflejan en comportamientos, se reflejan en decisiones que una vez agregados se convierten en objeto de política pública. Y ahí es donde nos interesa a nosotros entrar, porque las justificaciones, que va a ser una parte importante, y los supuestos con los que se hacen las políticas públicas, va a tener que ver con estas maneras construidas de interpretar nuestra existencia en la Tierra. Si ustedes quieren ejemplos importantes sobre esta relación entre cultura popular y nuestra manera de entender, pues el libro Extraterrenal está lleno de ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos el poder discursivo de la cultura popular para referirnos a canciones que tenemos que van desde Pablo Milanés, Nina Simone, Violeta Parra, Queen, José Alfredo Jiménez, la banda Machos, Joaquín Sabina, etcétera, que de alguna manera han aportado obras importantes que reflexionan sobre estas ideas de tener o no tener, poder o no poder, merecer o no merecer, ser alguien o no ser alguien, aspirar o no aspirar a ciertas posesiones, etcétera. Es decir, una serie de construcciones discursivas que, como digo, se van a reflejar luego en los comportamientos, pues, de las masas de población, ¿no? Entonces, estas son el tipo de obras y de productos que de alguna manera van moldeando nuestro pensamiento desde la cultura popular. Otro tema importante que le vamos a dar peso en este curso es esta idea que yo he llamado acá el poder discursivo de la mercadotecnia inmobiliaria. Estos son argumentos que tienen que ver con la construcción de aspiraciones sobre soluciones urbanísticas, habitacionales, de ordenamiento territorial que hablan bien sobre quienes toman las decisiones para poder aspirar a este tipo de soluciones. He rescatado 5 puntos que he identificado en la interpretación que tengo de la mercadotecnia inmobiliaria que van a ser importantes. Estos 5 puntos son en este orden. 1,
todo tiempo es un buen tiempo para consumir más y mejores viviendas. Este es un tema que se presenta cotidianamente en los anuncios, en los espectaculares, incluso sutilmente en productos de cultura popular, en donde se va vendiendo esta idea de que el consumidor siempre puede aspirar a consumir más y mejor vivienda. Es criticable si no tienes eso y además es justificable que aspires a eso. Un segundo punto es que todo lugar tiene características destacadas que justifican que el consumidor tome una decisión sin pensarlo dos veces. Cada nuevo producto, y más ahora que los desarrolladores inmobiliarios se han dedicado a construir grandes soluciones urbanísticas, ya sea verticales o horizontales, siempre nos están bombardeando, digamos, con ideas de que todo lugar que ellos están poniendo en el mercado tiene características destacadas que justifican que el consumidor tome estas decisiones. Estas características destacadas normalmente se refieren a algo que ya vimos, que son la ubicación, el tipo de vivienda, el tipo de solución urbanística que te estoy ofreciendo. Un tercer punto es que invertir más en suelo y vivienda es un indicador de inteligencia, de soluciones, de capacidad personal, de inteligencia comunitaria que ayuda a encontrar mejores materiales, más tecnología, etcétera, que de alguna manera van a reflejar el buen gusto, un gusto refinado o simplemente una capacidad de consumir que merece la pena demostrar que se tiene. Otro de los puntos importantes en el poder discursivo de la mercadotecnia inmobiliaria es esta idea de que si el consumo privado puede resolver tus problemas cotidianos, ¿por qué no optar por soluciones privadas a problemas que se resolverían mejor con bienes públicos? Este es lo que podemos llamar la tendencia creciente a la privatización de la vida en la ciudad y al consumo de fraccionamientos privados, soluciones habitacionales de acceso controlado, condominios con clave para poder acceder a ellos, etcétera. Es un discurso dominante que está muy relacionado con la manera que tenemos de hacer políticas de uso de suelo y vivienda y que de alguna manera el Estado va a tener que lidiar con este tipo de soluciones que sobre todo dominan entre las clases de más altos ingresos, pero que por imitación todo tipo de grupo social aspira a tener ese tipo de soluciones. Y finalmente está esta idea de que no importa quién seas, el proyecto que estás observando o visitando es sin duda la mejor oportunidad de tu vida para vivir mejor y una decisión muy inteligente de inversión. Cada producto es ofrecido como, la teoría diría, como un monopolio, pero eh, también es ofrecido como un producto único y por lo tanto que debes de consumir lo más pronto posible. Ese es el tipo de soluciones que vamos a tener a lo largo del curso, como ejemplos, algunos casos ejemplares de el poder discursivo de esto que llamamos la mercadotecnia inmobiliaria. Tenemos por otro lado, que es realmente la razón por la que estamos aquí, el poder discursivo de la ciencia y la tecnología. En el poder discursivo de la ciencia y la tecnología tenemos aspectos dominantes que vamos a tratar a lo largo del curso y uno de ellos, el principal tal vez, es que los patrones de ocupación de suelo y vivienda pueden ser explicados como resultado de decisiones económicas tomadas por actores racionales. El enfoque que nosotros estamos siguiendo, como ya lo vimos en la descripción del curso, es ligeramente distinto a esto o muy distinto a esto, pero este es uno de los principios importantes que dominan el debate público. El segundo punto es que los arreglos institucionales, las costumbres, las normas, las leyes, los reglamentos, etcétera, influyen en los comportamientos de los actores involucrados en el mercado de suelo y vivienda. Por lo tanto, gran parte del asunto del diseño de políticas va a ser el cambio de las normas, reglamentos, leyes, etcétera. El tercer punto es que procesos estructurales como el cambio climático, la urbanización, la migración, etcétera, influyen en el comportamiento agregado de la oferta y la demanda de suelo y están asociados a las carencias de vivienda de amplios sectores de población. Ahora sí que, como diría José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres. Luego está el tema de que la posesión de suelo y vivienda es una forma dominante de acumular riqueza que está expuesta a riesgos. Entonces, los actores sociales viven expuestos a este discurso en el que, por un lado, se les dice que acumular suelo y vivienda es una manera de acumular riqueza, pero por otro lado están una serie de riesgos asociados a esta estrategia de acumulación que tienen que ver con impuestos, posibilidades de heredar,
afectaciones a la ciudad por cuestiones climáticas, por inseguridad, etcétera. Otro punto importante es que las relaciones de poder se reflejan en las maneras de ocupar el suelo, la vivienda y en la extracción y apropiación de recursos. Hay diversos estudios que hablan de esta relación, ¿no? Entre relaciones de poder y las maneras como tenemos de ocupar el suelo. El patrimonialismo con que actúan los actores con poder es más que evidente y está, por así que, científicamente demostrado. Y finalmente tenemos esta idea de que las preferencias de los actores del mercado y su ejercicio sin control tienen impactos negativos para el medio ambiente y para la sociedad. Por eso, por este tipo de situaciones, vamos a concluir que siempre se necesitan políticas públicas de uso de suelo y vivienda. Luego tenemos esta cosa de que es importante de tomar en cuenta a la hora de plantearnos objetivos de políticas públicas y es cómo sabemos que el comportamiento de los involucrados genera problemas asociados al uso de suelo y vivienda. Y las evidencias de que disponemos es de este tipo, ¿no? Los problemas ambientales y las tendencias de deterioro de recursos naturales son evidentes. La multiplicación de proyectos o iniciativas fallidas que podemos medir a distinta escala son más que presentes en distintos contextos. Hay grandes procesos de desigualdades sociales. Las vulnerabilidades extremas de ciertos grupos de población en ciertas partes del territorio son un objeto de política que no debemos olvidar nunca. La precariedad de las viviendas de amplios sectores de la población es algo con lo que tenemos que lidiar cotidianamente alrededor del mundo. En cada país este es un problema que se manifiesta de manera distinta, pero todos los países tienen este tipo de situaciones. Y finalmente está la perpetuación del poder de ciertos grupos y familias como temas importantes que van a, de alguna manera, explicar por qué estamos viviendo como estamos viviendo, por qué damos las soluciones de suelo y vivienda que encontramos en distintos contextos políticos y por qué persisten los problemas urbanos de acceso a suelo y vivienda. Bueno, en la parte más analítica de cómo se hacen las políticas públicas, lo que nos interesa entender si el objetivo de la política es cambiar comportamientos, es muy importante que antes de diseñar políticas, antes de echarlas a andar, tengamos un mejor entendimiento de la cadena de motivaciones que explican el comportamiento humano en materia de suelo y vivienda. La idea aquí es que para invertir, o más bien dicho, para intervenir en los comportamientos humanos, en este campo es necesario entender esta cadena de comportamientos. Entonces, acá hemos identificado 4 grandes impulsores o detonadores o motivaciones para los comportamientos. Todos los comportamientos se van a reflejar en esta idea del habitar, pero empiezan lo más básico, en el nivel más elemental está la idea de sobrevivir. Luego, enseguida, no muy lejos de aquella, está la idea de acumular. Ya que hemos acumulado, pues, ¿quién quiere acumular si no da el paso siguiente, que es la idea de presumir? Y una vez que presumimos, pues queremos crear las instituciones y las prácticas que conduzcan a dominar. Entonces, en 4 pasos, pasamos de sobrevivir en esta tierra, sobrevivir en nuestra solución habitacional, a la idea de dominar, la idea de ejercer poder sobre los otros. Entonces son sobrevivir, acumular, presumir y dominar. Estas son las grandes motivaciones. Contra este tipo de motivaciones o ante la presencia de este tipo de motivaciones es que las políticas públicas van a tratar de construirse sus objetivos de política. Cuando hacemos una revisión a lo largo de la historia, vamos a ver que hemos construido arreglos institucionales que se han reflejado en resultados sociales. Entonces, a la hora de diseñar políticas de suelo y vivienda, no debemos de olvidar el contexto histórico en el que estamos tratando de hacer esto. Algunos aspectos clave que tenemos que considerar en esta evolución histórica de soluciones es que la desigualdad social que dio lugar a la definición de categorías sociales aplicadas en política pública se gestó en todas las sociedades, en todo el mundo. Un segundo aspecto importante es que de alguna manera todas las sociedades crearon cierta forma de reconocimiento de derechos a la propiedad. Luego, con esta base se creó la posibilidad de establecer jerarquías y bienes heredables. Y finalmente está la idea reciente de que el cambio tecnológico y la producción a gran escala de viviendas prefabricadas o de alta densidad van a resolver los problemas habitacionales. Estos 4, digamos, grandes indicadores de cómo es que hemos encontrado soluciones institucionales van a ayudarnos a entender por qué tenemos los resultados sociales
que tenemos. Vamos a ver a lo largo del curso este tipo de discusiones. Por esta vía llegamos entonces a un punto clave a lo largo del curso. Y este punto clave que vamos a repetir una y mil veces es: ¿qué son exactamente las políticas de uso de suelo y vivienda? Y para no andarnos con rodeos, vamos a decir que las políticas de uso de suelo y vivienda son acciones emprendidas por el Estado para intervenir en el comportamiento de los actores que participan en los mercados de suelo y vivienda, sean estos formales o informales. Esto implica ¿cuáles son estas políticas? Pues van a tender a caer dentro de alguna de estas categorías: acciones discursivas, prácticas, mecanismos, todo tipo de sanciones, todo tipo de estímulos y asignación de derechos y prohibiciones. Estos son los elementos. Esto es básicamente la idea de políticas de uso de suelo y vivienda, y vamos a ver que no es tan sencillo, que tiene muchas complicaciones poder participar en el debate de las mismas y tratar de usarlas para resolver los problemas de acceso a suelo y vivienda. Es importante este que voy a presentar aquí porque a lo largo del curso vamos a estar hablando mucho de esto, y todo aquel que esté más en el lado público de tratar de intervenir en materia de suelo y vivienda va a tener que enfrentarse con esta situación. Pero por otro lado, todo el que esté del lado de la población también va a tener que enfrentarse con esta situación. Entonces, el concepto que queremos promover aquí es el concepto de diseño de políticas. Entonces, lo que esperamos con un curso como este es ayudar a los involucrados a desarrollar habilidades para participar en el debate y la negociación de acuerdos en torno a todo este tipo de elementos que son parte del diseño de política pública. Entonces, esta es una lectura constructivista de lo que son las políticas públicas que plantea lo siguiente: toda política pública, como una casa, tiene elementos de diseño que vale la pena considerar. Estos son los elementos que se han identificado en la literatura. El primer elemento es metas y problemas a resolver. El segundo elemento son las poblaciones objetivo, es decir, para quiénes estarían hechas las políticas. El tercer elemento, y no necesariamente en ese orden, son los agentes y las estructuras de implementación, es decir, quién va a hacer qué para que la política pueda resolver el problema que dijo que quería resolver. Luego están las racionalidades y supuestos, es decir, qué estaban pensando quienes diseñaron la política pública, quienes participaron en su hechura, qué estaban pensando que sucedía con los involucrados a la hora de tomar decisiones. Luego está el tema de las reglas, con qué reglas, quién va a hacer qué, cuándo, en qué momento, etcétera. Y finalmente está el tema de las herramientas, es decir, qué estímulos, qué sanciones, qué castigos, digamos, va a hacer el Estado para que los actores tomen las decisiones que se espera que tomen. Vamos a hablar a lo largo de todo el curso de este asunto de los diseños de política, porque una cosa muy importante a considerar es que a medida que pasamos de las metas y los problemas a las herramientas, el desacuerdo va creciendo. Las sociedades tienden a estar de acuerdo en las metas, pero casi nunca se ponen de acuerdo en las herramientas. Entonces es algo que vamos a estar discutiendo a lo largo de todo el semestre. Lo que sabemos después de estudiar mucho este tema es que a medida que se avanza hacia los diseños de instrumentos, la probabilidad de conflicto se incrementa. Y eso es algo que no podemos olvidar cuando estamos discutiendo estos temas. Ahora bien, por otro lado, cuando nosotros pensamos en que todas las políticas públicas son acciones que lleva a cabo el Estado para tratar de cambiar el comportamiento de los actores, ¿en qué actores estamos pensando cuando pensamos en acciones de política pública para resolver los problemas de acceso a suelo y vivienda? Bueno, digamos que haciendo un ejercicio introductorio, pero de alguna manera general, sobre lo que veremos en el curso, podemos hablar de esto que yo llamo acá los tipos ideales de humanos tomando decisiones para habitar el mundo. Entonces, digamos que para efectos analíticos, cualquiera de nosotros puede ser las cuatro cosas, pero para efectos analíticos podemos pensar que el mundo de las políticas de uso de suelo y vivienda está habitado por A, demandantes de suelo y vivienda, que puede ser toda la humanidad. B, los oferentes de suelo y vivienda, es decir, propietarios y otros usuarios con derechos con alguna forma de reconocimiento social que ponen en el mercado o a disposición de otros sus bienes que tienen, cuartos, hoteles, departamentos, edificios, etcétera.
C. La cadena de proveedores de bienes, servicios y materiales asociados a las distintas formas de usar suelo y vivienda. Esto abarca constructores, desarrolladores de nuevos materiales, oferentes de tecnologías, ahora más recientemente, creadores de aparatos y sistemas y gadgets de seguridad que podemos poner en nuestras casas, etcétera, ¿no? Y finalmente está los tomadores de decisión en el sector público que participan en el diseño e implementación de políticas de uso de suelo y vivienda. Como pueden ver, cada uno de nosotros podemos estar en los cuatro componentes, pero para efectos analíticos sí conviene hacer esta distinción de quién es quién en este campo. Un tema importante es por qué las políticas públicas son importantes para ti, tu familia, tus vecinos, tu barrio, tu ciudad, para el país y para el mundo. Bueno, tengo tres razones clave para señalar a lo largo del curso. Una, todos de alguna manera somos población objetivo. A veces somos parte de la población objetivo directa y a veces somos parte de la población objetivo indirecta. A veces recibimos los beneficios y a veces enfrentamos los costos de las políticas adoptadas, pero nunca dejamos de ser parte de alguna manera de definir la población objetivo. El segundo elemento es que todos tenemos necesidades e intereses cambiantes. Cada vez que cambian nuestros intereses, nos convertimos en parte de grupos con necesidades especiales y por lo tanto en grupos de población objetivo que demandan otro tipo de intervenciones públicas. Y finalmente, el tercer punto que tengo es no hay neutralidad de acción. Es decir, incluso cuando, entre comillas, no hacemos nada, estamos tomando decisiones que tienen impactos sociales, ambientales y urbanos que involucran a los demás y que tienen consecuencias futuras en nuestra existencia. Entonces, pensando estos tres elementos, pues obviamente nadie de nosotros deberíamos de sentirnos al margen del debate de las políticas de uso de suelo y vivienda. Por eso pensamos que desde que escribimos el libro Extraterrenal y damos este curso, pensamos que esto es algo que le debe de interesar a todo el que quiere vender, comprar, rentar, remodelar, apropiarse o heredar una vivienda o un terreno. Cuando decimos que todos somos población objetivo, también es necesario decir que lo que cambia es si somos receptores directos o indirectos y el grupo social en el que quedamos ubicados según las construcciones sociales y los mecanismos usados en el diseño de las políticas de uso de suelo y vivienda. Lo que estamos sugiriendo aquí, tomando de otros académicos que han escrito sobre este tema, es que las poblaciones objetivo las podemos clasificar para efectos analíticos en cuatro grupos, dependiendo de si son merecedores o no merecedores, o más o menos merecedores, como tenemos nosotros acá, o si tienen poder político o no tienen poder político. Cuando nosotros mezclamos esto, nos dan cuatro tipos ideales, en el que queda claro que el tipo de población objetivo que somos tiene que ver con el poder y el grado de merecimiento de beneficios de la política diseñada. Entonces, estos cuatro tipos de población objetivo pueden ser denominados privilegiados, contendientes, desviados sociales o dependientes. Los privilegiados son personas que tienen mucho poder político y son merecedores. Los contendientes son personas que tienen mucho poder político, pero no son merecedores. Y los desviados son personas que tienen poco poder político y no son merecedores. Y los dependientes son personas que son merecedores y tienen poco poder político. De tal manera que entre los grupos de privilegiados están las empresas inmobiliarias, las constructoras, los empleados de altos ingresos, los gobernantes, los terratenientes, etcétera. Mientras que en el campo de los desviados estarían los delincuentes, los pandilleros, gente sin hogar, paramilitares. Pero esto es nada más analíticamente, porque igual una persona puede estar en dos grupos o los grupos de personas pueden estar empujando su construcción discursiva para cambiar de identidad, digamos, como objeto, como población objeto de política pública. De todo esto vamos a discutir a mayor profundidad a lo largo del curso. A propósito de las estructuras de implementación. Bueno, nosotros dijimos allá antes que la existencia de estructuras de implementación es algo muy importante. En esta sesión introductoria nada más me voy a detener en estas dos preguntas, esta y la que sigue. La primera es, en un país federalista como México, ¿quién hace políticas de uso de suelo y vivienda? ¿El gobierno municipal, el gobierno estatal o el gobierno federal? Y la respuesta es los tres. Primero, hay definiciones constitucionales que proponen quién
tiene competencias federales, estatales y municipales para hacer qué cosas. Hay legislaciones generales que redefinen las competencias para identificar responsabilidades específicas. Hay legislaciones estatales que definen campos de acción para autoridades estatales y municipales, y hay reglamentos municipales para definir derechos y obligaciones de autoridades locales y de la sociedad en general, tomando en cuenta las acciones y decisiones que cada quien toma en el territorio o en su casa. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿quién hace políticas de uso de suelo y vivienda en México? La respuesta es los tres órdenes de gobierno hacen política, aunque lo hacen de manera distinta. La segunda pregunta que podemos hacer en torno a las competencias gubernamentales, pero que tiene que ver con las estructuras de implementación, es si en un gobierno como el mexicano, que es republicano, ¿quién hace políticas de uso de suelo y vivienda? ¿Los tres poderes acaso? Y vamos a ver que sí, que los tres poderes hacen políticas de uso de suelo y vivienda. En primer lugar está el poder legislativo, en donde tenemos cámaras de senadores, cámaras de diputados estatales y regidores municipales. El poder legislativo es el poder más activo en la parte de diseño de políticas que tienen que ver con la definición de responsabilidades de autoridades, actores sociales y con asuntos como el financiamiento, la protección de derechos. El poder legislativo establece reglas y procedimientos para el proceso de implementación de las políticas, etcétera. Por otro lado está el Poder Ejecutivo, que abarca el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, en donde la legislación vigente define el papel de cada orden de gobierno y cada uno de sus aparatos administrativos. Esta legislación puede ser muy clara, pero también puede generar problemas de competencias verticales u horizontales. La legislación debe definir los términos de la relación de los distintos aparatos entre sí y de los distintos aparatos con la sociedad. Luego está el Poder Judicial, juzgados, tribunales, Suprema Corte de Justicia, etcétera. Y acá lo que sabemos es que las constituciones federal y estatales definen el papel de los poderes judiciales estatales y de la federación en materia de usos de suelo y vivienda. Básicamente tienen las siguientes funciones: delimitar y arbitrar sobre las relaciones intergubernamentales y sobre la relación Estado-sociedad, resolver temas de competencias jurisdiccionales y arbitrar sobre relaciones y conflictos entre particulares y entre la sociedad y el Estado en lo que tiene que ver con suelo y vivienda. Entonces, los tres poderes hacen políticas públicas de suelo y vivienda y los tres órdenes de gobierno también. Por eso es que cuando hacemos estudios de políticas de uso de suelo y vivienda, a veces nada más nos alcanza para estudiar una muy pequeña dimensión del asunto y no debemos de perder la perspectiva de qué parte de todo el proceso estamos estudiando. Y cerraríamos esta introducción con el tema siguiente. ¿Por qué nadie debe olvidarse de las políticas de uso de suelo y vivienda? ¿Qué pasa si como ciudadano me olvido de que existen las políticas de uso de suelo y vivienda y me dedico simplemente a llevar lo mejor posible mi propia existencia? Bueno, hay tres argumentos para que nadie corramos ese riesgo. El primer argumento, que son tres argumentos que vamos a defender a lo largo del curso. El primer argumento es que primero perdemos nuestra capacidad de agencia. Es decir, no debemos olvidar que incluso si no hacemos o decidimos hacer nada, de todos modos se van a seguir haciendo políticas de uso de suelo y vivienda que buscarán distribuir los costos y beneficios de hacerse de suelo y de vivienda, y que esto afectará a nuestros intereses. En segundo lugar, pues perdemos oportunidades de influir en los cambios contextuales. Si nos olvidamos del asunto y no actuamos, no podemos influir en los cambios institucionales, en los procesos económicos, sociales y urbanos que nos rodean. La pasividad no elimina las consecuencias del cambio sobre nuestras vidas. Por lo tanto, pues lo mejor es hacer algo. Y finalmente, corremos el riesgo de ser grandes víctimas de los procesos estructurales. Los grandes procesos sociales tienen consecuencias positivas y negativas sobre nuestra existencia en la Tierra y en nuestras opciones y decisiones relacionadas con el acceso a suelo y vivienda. Sea porque el cambio climático genera lluvias inesperadas y las lluvias inesperadas producen deslaves de cerros que luego terminan adentro de nuestra casa a las 3 de la mañana, o sea porque los problemas de migración internacional y globalización se han reflejado en redes internacionales de crimen que plantean serios problemas de seguridad para el barrio donde vivimos. Los procesos sociales siguen su marcha. Y entonces no podemos olvidarnos de eso. Si nos olvidamos del tema e ignoramos lo que está ocurriendo, tenemos más probabilidad de asumir costos desproporcionados de dichos cambios.
Por lo tanto, lo mejor es, y el curso es una gran oportunidad para esto, lo mejor es adentrarnos a entender cuál es el vínculo entre nuestra existencia cotidiana, nuestras decisiones cotidianas y lo que pasa en el mundo. No solamente lo que pasa en nuestra ciudad, no solamente lo que pasa en nuestro barrio. Estos son los temas que vamos a tratar a lo largo del curso. Espero que sea entretenido, que sea aleccionador para todos y que podamos lograr los objetivos que tenemos planteados como los grandes objetivos del curso en tema de desarrollo de habilidades analíticas y de participación en el debate público sobre políticas de uso de suelo y vivienda. La pregunta que tal vez nos estamos haciendo es dónde podemos encontrar el libro. Bueno, el libro está disponible en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, en el CUAD, en Cuballes, en Ameca, y está en venta en Amazon y Mercado Libre. Nunca le pido a mis alumnos que compren el libro, simplemente les pido que por favor lo lean. Cada quien puede ir encontrando la manera de hacerlo. Lo más sensato es ir a la biblioteca, conseguir su libro y estarlo utilizando a lo largo del curso. Si por alguna razón no lo encuentran disponible, pues lamentablemente siempre queda la opción de comprarlo. Si lo compran, cosa que no exigimos, estaremos agradecidos. Hasta luego. Bueno, pues eso es la introducción del curso. No me queda otra cosa más que invitarlos a que participen en todas las actividades y si tienen dudas me escriban a cualquiera de los correos señalados en los videos o en el programa y que pues ojalá que logremos los objetivos didácticos de este experimento de curso.